En el año 82 yo era comandante del Batallón de Infantería de Marina número 5. En la actualidad soy el comandante de la Brigada de Infantería de Marina número 1 y el comandante de la Unidad de Combate Anfibio de la Flota de Mar. Quiero aclarar que en el relato que yo voy a hacer doy puntos de vista puntuales, los de ese comandante táctico. Y por otro lado también aclarar que si bien mi batallón luchó honrosamente, estuvo ayudado y acompañado por los camaradas del ejército, los cuales me dieron toda su artillería sin limitación. Y también muchos camaradas del ejército lucharon y murieron con mis hombres bajo mis órdenes. Cuando el 2 de abril, que a la postre es la fecha, querámoslo o no, que queda para la historia, se conquista en una operación anfibia, la única, real y eficaz desarrollada por la Armada Argentina en este siglo, y creo que en todos los países sudamericanos. Yo me encontraba en Río Grande. No voy a hablar mucho de la Operación Rosario, porque su relato, su eficacia, merece mucho más. Solo expongo allí la misión y algunos de los objetivos que se deseaban lograr con esa operación. Y doy fe, y da fe también al enemigo, de que fueron amplias y absolutamente logradas. Eso solo fue posible porque la Armada, todas las armadas, son las únicas fuerzas armadas que tienen los tres ejércitos. Buques, su razón de ser. Aviones, el brazo que va y pega en el mar o sobre la tierra. E infantes de marina, que somos la voluntad de un comandante naval puesta en tierra, ya que siempre el objetivo está en tierra. Cuando ocurrió este 2 de abril, yo me encontraba, como decía recién, en Río Grande. Tenía una unidad ambientada, adiestrada, equipada para luchar en un teatro de operaciones similar al de Malvinas. Lo que nunca imaginé que mi lucha, por razones obvias y limitación geográfica y por problemas que todos conocemos, jamás pensé que íbamos a luchar con los ingleses. Ese 2 de abril fue un día feliz, y tal vez, si todos lo miramos profundamente, sea la causa de unión de todos los argentinos, y de allí podamos partir para encontrar todas las coincidencias necesarias y sacar adelante nuestro querido país. Para que ustedes tengan una idea de cómo se combatió, y doy fe que los artilleros argentinos tiraron una buena cantidad de proyectiles, 17.000 proyectiles de obuses de 105. Recibíamos como respuesta de los ingleses, sobre nuestras posiciones, 1.000 proyectiles de 105 por hora. 2 buques que bombardeaban desde el sur, otros 2 de allá y uno un poco de atrás. Recibíamos de todos lados. Y quiero hacer hincapié en esto. Nadie, absolutamente nadie, en Malvinas, sabiendo, porque sabíamos que esto iba a ser así, se dio al relevo. Algunos mejor equipados y adiestrados que otros, pero todos nos quedamos. O sea que el enemigo inglés conquista del 11 al 12 estas alturas y sigue el combate. Empieza el combate intenso, entretenido, violento, y a un ritmo que nunca soñé. Yo creo que los cálculos que teníamos de la última guerra, la de Corea, quedaron cortos. Nosotros pensábamos que nuestras baterías tenían que tirar 368 tiros por día. Bueno, la mía tiró 2.000. Para que ustedes tengan idea de cómo se combatió. Lanzan un ataque de tanteo contra el Monte Williams. Yo tenía acá la compañía Obra Menos. Esta compañía no tenía 200 hombres, eran 100.
Me dan los datos, esta unidad inglesa que despliega e inicia su ataque es aniquilada, directamente aniquilada. Los bombardeamos durante 2 horas, cortamos su avance, cuando quisieron retirarse, les tiramos a sus espaldas, bueno, no quedó nada. No quedó nadie, tanto que tengo que parar el fuego a pedido del jefe de compañía, porque dice, señor, no queda nadie en pie, nos enloquecen los gritos de los heridos. Entran 4/5 helicópteros ingleses a recoger sus heridos y no les tiró, los dejé. Después voy a explicar cuál fue la respuesta inglesa a este gesto, porque en la guerra también existen los gestos, cuando la guerra es entre profesionales. Esto queda anulado, se sigue tanteando los ingleses, nos dejan descansar un poco. Los que no cesaban nunca era el bombardeo, ni naval, ni terrestre, ni aéreo. Ya cuando llegamos a la noche, atacaban muy bien de noche. Prácticamente intentábamos dormir de día y esperarlos de noche porque eso es lo que iba a pasar. Los ingleses fueron repetitivos e inician el ataque final. El ataque final se desarrolla sobre parte del regimiento 7, que había perdido una compañía y se le es reemplazada por otra, que viene de retaguardia, y sobre mi batallón. Un batallón de paracaidistas, otro batallón de paracaidistas, hora 22, 22:15, un regimiento, los famosos nepaleses o gurkas, otro regimiento escocés, otro regimiento galés. Efectivos, 1, 2, 3, 4, 5.000 hombres, efectivos 1.700. Siempre nos batieron por parte, pero los enfrentamos. Sigue el combate con mucha intensidad. Cambio de gráfico. Quiero recordar que el dispositivo era terriblemente estático porque no teníamos medios de movilidad, todo se hacía a pie, cargábamos la munición, la comida, todo a pie. Y las distancias, por ejemplo, entre este punto y este son casi de 7 kilómetros. Este frente es de 15 kilómetros. El tema es que hasta las 3 de la mañana, mientras se combatía con toda intensidad, estos señores no pasan, y su relato, después hablé con sus comandantes, con sus planas mayores, después de la guerra, cuando fui un mes prisionero, su relato es el siguiente: el de un capitán del que me dice muy amigo, escocés, cuando enterrábamos los muertos en Tamberton después de la guerra, me dice, se lo cargaba por la cantidad de equipo inglés que había quedado y porque pisaba la nieve, 26 días después de la rendición, y salía sangre inglesa, porque mis hombres estaban todos en su posición. Y me dice, bueno, nosotros avanzábamos, íbamos muy bien en la noche, de pronto, como 2 regimientos, eran 100 hombres de mi batallón, nos abren fuego como locos, intentamos, recibimos la orden de llevarlos por delante, nos tragamos un campo minado, nos ordenan envolverlos por el sudoeste, nos tragamos otro campo minado, nos caían morteros, artillería, teníamos bajas a rolete, y para colmo, a eso, en la madrugada, unos locos nos contraatacaron. Y aclaro que 4 conflictos de batallón 5, esos héroes, esos hombres, no los chicos como lo dicen los cobardes, mientras nosotros nos retiramos acá, ellos eran tomados prisioneros aquí, o sea, a 15 kilómetros de Puerto Rico. Sigue la acción violenta, esta unidad incluso fracasa en su operación. La conclusión del comandante, yo le digo, ¿qué le va a pasar a usted? ¡Ah, nada! Nosotros vamos a estar en el orden de batalla de Malvinas, pero cuando se relata la historia, ni un solo párrafo. Ese es nuestro castigo, no juicio, como lo van a hacer con ustedes. Sigue el ataque violento de los escoceses, los gurkas logran hacer pie, una compañía del ejército se repliega y concurre a mi flanco, la posición del 7 prácticamente es barrida, los paracaidistas fueron muy buenos combatientes, los ingleses. De todos modos nos trenzamos, a partir de esa hora, en un violento combate entre mi puesto de comando, mis servicios, contra los 2 batallones que no pasaron, que tuvieron toda la posibilidad de cortarnos en 2 el batallón y aniquilarlo, pero no pudieron, porque ningún hombre se dio, porque hasta el cocinero tiraba. Sigue la acción violenta, había control de las operaciones, los gurkas hacen pie en Tamberton, conquistan la parte sudoeste, le hacemos contraataques, recuperamos la posición, recuperamos el control de la cosa, la compañía obra que estaba haciendo retardo la recupero, la llevo al centro de gravedad para seguir haciendo contraataques y seguir resistiéndome, preparo un contraataque, incluso iba a sacar la compañía Nácar, porque la cosa se decidía acá, era lo que tenía previsto y ensayado. ¿Qué pasa? Empiezan a llegar incluso, en toda la noche, en toda esta madrugada, empieza a escasear la munición. A las 6:30 de la mañana los ingleses no avanzaban, le habíamos visto las espaldas varias veces. Nosotros estábamos estáticos y pedíamos munición.
y la munición no llegaba. Recibo entonces, a esa hora, la primera orden de replegarme, de reintegrarme a Puerto Argentino. No lo hago porque no merecían mis hombres que estaban enteros y que daban muestras más que suficientes de valor. Estaban peleando en una desproporción, si ustedes miran, 5 regimientos contra 1, con toda la artillería. Si nosotros teníamos en ese momento, cuando empezamos, 36 bocas de fuego, los ingleses tenían 54, a más de los buques, de los aviones y de los helicópteros. La lucha sigue violentamente, se nos va acabando la munición. Sin embargo, la situación estaba estabilizada, los ingleses no se animaban a avanzar, habían cobrado mucho. Hay que leer sus propios relatos. Y esta era la situación a las 7 de la mañana cuando me reiteran de nuevo que me tenía que replegar y reintegrarme a Puerto Argentino. Empiezo a organizar todo de forma tal de hacer un repliegue ordenado, porque ya las existencias de munición, el jefe de compañía dice: señor, ya no me queda nada, no tengo granada, no tengo... Los morteros habían acabado su munición, no tenía nada. Habíamos tirado nuestros misiles, todo, los hierros los empezamos a romper, nos quedaban nada más que las manos y fusiles descargados. Entonces ordenó el repliegue, incluso combatiendo, porque el enemigo estaba acá arriba. Se hace el repliegue tomando como pivot mi puesto de comando y una compañía, la compañía Charlie, del regimiento 3, que era del ejército, que peleó, y lo digo orgulloso, igual que cualquiera de mis hombres. Empieza el repliegue de las fracciones más adelantadas y vamos a Sapperhill, que era el último punto que creíamos que definía la cosa. Intento tomar contacto con algunos comandantes de regimientos que estaban más atrás, lamentablemente no podía moverse. La cuestión es que se produce esto, sigue la secuencia, sigue la violencia, el bombardeo indiscriminado, nos íbamos reduciendo. Prácticamente entre las 11 y las 12 se produce ya la parte, estos dos elementos se repliega este elemento, mi puesto de comando, y retomo el control de la unidad de Sapperhill. A las 12 de la mañana, pues ya estaba en mi puesto de comando y seguía intensamente el combate. Los ingleses no pasaron estas alturas, nosotros nos empezamos a replegar a las 9 de la mañana. Recién a las 10:30/11, después de haber demolido todas las alturas con fuegos, se animaron a pasar. Entonces yo tenía a las 12 de la mañana esta situación que está allí, había visto pasar gente para Puerto Argentino, estábamos luchando, y me entero y recibo por tercera vez la orden, ya no de replegarme, sino de rendirme. Recién me enteré que la plaza se había rendido abrazada. Pero buscamos siempre obsesionadamente, primero por el honor, y la segunda, lo digo porque yo soy cobarde, no quería que me fusilaran cuando regresara a mi país. Una condición que fija el Código de Justicia Militar. O 2/3 del personal como baja, o haber agotado la munición. Por eso no obedecí las órdenes. Éramos asediados, nos atacaba la 5ª Brigada, reserva la Brigada de Infantería de Marina, los paracaidistas que ya ahí se animaron más a penetrarse porque estábamos solos, se dieron cuenta, no teníamos con qué tirarle. Sigue la acción intensa, ordeno ya, visto que estaba todo acabado, que estaba la plaza rendida, ordeno el repliegue del batallón, lo reagrupamos y el batallón entra desfilando, armas al hombro, a Puerto Argentino, porque no habíamos sido derrotados y porque la última fracción que dejo de infantes de marina, que queda acá, era de 14 hombres, más un suboficial que me desobedece la orden. Y bueno, cuando ya nos replegamos y me dice: señor, ¿está listo? Replíguese. Digo: no, voy a esperar un momentito, veo, vienen unos helicópteros ingleses. De resulta de esta operación tuve un muerto más, 3 heridos, pero dejamos 84 ingleses panza arriba. Como conclusión, se luchó mucho. Todos lucharon mucho. Cada uno hizo lo que pudo con lo que tuvo. Y no hay más mérito de uno que de otro. Cada cual con lo que tuvo. Si estaba adiestrado, si no estaba adiestrado porque no estaba adiestrado, si estaba equipado porque estaba equipado, pero cada uno empeñó todo. Los argentinos peleamos cuando queremos. Jefe y ningún conjunto de hombres puede conformar una organización militar eficiente y capaz de realizar una operación como la que se ejecutó, y ahora hablo del 2 de abril, donde ganamos, porque esa es la que vamos a recordar siempre. Si no hay una capacidad previa totalmente desarrollada, tanto en la doctrina como en los conocimientos del personal y material disponible, el hecho de que esto fuera realidad en la Armada a principios de 1982 es un mérito atribuible a todos aquellos que a lo largo del tiempo trabajaron y perfeccionaron esta fuerza. Y si bien es cierto, como este relato que yo acabo de hacer después de mis camaradas, pareciera que nosotros somos los que tenemos la suerte de ejecutar la parte más violenta, no hay éxito posible si no participan nuestra razón de ser, los buques y la aviación naval. Somos un conjunto integrado y entregado a una misión específica, la guerra. Los militares nos preparamos para la guerra. ¿Por qué, señores? La paz no se conquista doblegándose, la paz no se conquista siendo débiles, se conquista luchando.
Ningún país sale adelante si no se esfuerza. Tenemos que luchar, hay que pelear, hay que derramar sangre si es necesario para salir adelante. Pero vamos a salir adelante. Y esto es importante porque entre las consecuencias que tenemos este colofón apurado y rápido, apretado que tratamos de hacer, es que hay conclusiones importantes. El problema de Malvinas ahora lo conoce todo el mundo. Antes, nadie. El problema de Malvinas nos unió, aunque haya sido un sueño de unas noches, o de unos días, o de unos meses. Es una causa común. Construyamos a partir de lo que tenemos todos, cualquiera sea su idea, la casa que precisamos, el país que queremos. Hagamos lo que nos dijeron los que estuvieron antes, nuestros héroes, los que nos precedieron, y estos que los insultan y les llaman chicos, y lo digo los cobardes, porque son hombres, que han regado con su sangre a Malvinas y están esperando que volvamos. Y vamos a volver, porque para mí, a través de esta contingencia, Malvinas está más cerca que nunca de nosotros. Si no lo hubiéramos hecho, les puedo asegurar, jamás las recuperábamos. Las grandes decisiones no tienen tiempo ni oportunidad, se toman y se arriesgan las consecuencias. Malvinas es un problema abierto, permanente, y el costo debería ser para los ingleses. Vamos a volver, estoy convencido, a Malvinas, porque me lo dijeron sus generales, que reconocieron el valor de nuestra gente. Porque bien o mal, los argentinos peleamos, lo hicimos. No hay país en el mundo que se haya animado a desafiar a quienes desafiamos nosotros. Nos buscamos los ingleses apoyados por Atalia y Estados Unidos. Y también en esto viene bien porque también conocemos ahora quiénes son nuestros verdaderos amigos. ¿Quiénes estuvieron del lado nuestro? Todo el bloque latinoamericano. Y hay muchos otros que pudieron haber ayudado y se mantuvieron bien lejos. Hago una mención especial en este paréntesis. Libia es uno de los pocos países que nos mandó algo. Pero aclaro, la fortaleza está en la unión nuestra, todos los que somos vecinos. Nadie nos va a ayudar, todo lo que sigue lejos. Y otros, y reitero, no lo digo con nombres, pero interpretenlo, se mantuvieron bien lejos y no hicieron nada por ayudar. Lo resolvimos solos, lo hicimos solos, pero lo hicimos, eso es lo importante. Bien o mal, es anécdota. Si el torpedo explotó, no, es anécdota, se tiró el torpedo, le dimos dolor de cabeza. Las pérdidas materiales y personales, yo enterré mis muertos, y mi gente enterró los muertos ingleses. No son las que dice el enemigo. En mi zona de acción, nosotros levantamos 359 muertos ingleses. Hablo entre Montetambero, William y la posición que tenía la compañía Obra. ¿Cuántos muertos tuvo mi batallón? Y soy un mentiroso. Es cierto, mi batallón tuvo 14 muertos y unos 50 heridos. Pero en realidad, con los muertos del ejército son 30 muertos y unos 80 heridos. Y los ingleses tuvieron 1000 y pico de heridos. El batallón Gurkha, que era tan malo, que lo sigue diciendo la propaganda inglesa, que trabaja en nuestro país, no hizo nada. Fue una mal unidad de combate, fue aniquilada, amontonada, apretada y prácticamente aniquilada con fuego artilleriano. Y no degollaron a nadie. De esa unidad, de su propio comandante, solo quedó de 1000 hombres un tercio. Y los ingleses, que son nuestros adversarios, lo dicen, pues no sé de qué estamos tan tristes. Porque peleamos, porque nos hicimos respetar. Reiterando, señores, el 2 de abril, nos guste o no nos guste, es el día de la causa, porque nos animamos a hacer. Lamentablemente, he contado una derrota, pero honrosa. Los ingleses, en una situación similar a la de Puerto Argentino, en una guarnición de 30.000 hombres, de 90.000 hombres, se rindieron en la Segunda Guerra Mundial a 30.000 japoneses. Señores, lo hicimos. Y quieran o no, vamos a volver. Hola amigos, buenas tardes. Estamos grabando el apunte 6 de Cuarto Poder, apuntes para la construcción de la democracia directa, un espacio de pensamiento crítico y reflexión política.
hoy con un nuevo aniversario del 2 de abril, una fecha patria excelente. Hemos hecho este video que bueno, es un trabajo importante de Faca Meyer, que es un compañero del equipo, editor y realizador y músico. Y elegimos esta conferencia que dio el contraalmirante Carlos Robacio en el año 1987 en Caleta Olivia, en la Cámara de Comercio, porque nos parece una suerte de testamento político-militar de quien fuera el jefe del batallón de infantería 2, que en Monte Tumbledon, en las serranías de Monte Tumbledon, que están a 6 kilómetros de Puerto Argentino, en ese combate en Tumbledon, que tiene una relevancia histórico, política y militar tan grande que los ingleses en el año 88 filman un largometraje con una figura notable del cine inglés, que luego recibe un Oscar. En Tumbledon, el batallón de infantería 2, con el apoyo de 2 compañías de comando del ejército argentino, frena el avance inglés. Están en condiciones de derrotar a los ingleses, esto dicho por los ingleses, o sea, el teniente coronel galés, que está en la batalla, Tony Davis, en el 25 aniversario de la guerra de Malvinas, declaró que ellos tenían municiones para 2 días más. O sea, si Robacio los paraba 2 días, los había parado un día. Si los paraba un día más, los ingleses no tenían más municiones. Algo que no dice Robacio en esa conferencia, pero lo ha dicho en declaraciones posteriores. Él en la conferencia declara que le pide municiones a Puerto Argentino, o sea, le pide al general Menéndez, le pide que le envíe municiones, que no llegan. Y además le había pedido que le mandara el batallón de infantería 2, que era el que había tomado las islas, que era un batallón que estaba tan equipado y entrenado como el 5, y que nunca entró en combate. O sea, Menéndez le niega el envío del BIM 2. Todos hechos que configuran, con el análisis histórico que se va hilvanando en el tiempo, desmenuzando esta madeja de mentiras y manipulación y propaganda inglesa reproducida fielmente por los medios argentinos, por el progresismo, por sectores de la izquierda, configura el delito de traición a la patria. O sea, Menéndez estuvo en condiciones de derrotar a los británicos y se negó. Se abre todo un interrogante del porqué de esa resistencia, que tiene explicaciones muy humanas, como que de repente era un cobarde, o sea, nunca estuvo en la línea de combate. Él se rinde ante el jefe británico impecable, peinado la gomina. El general inglés está lleno de barro, con manchas de sangre, incluso en su uniforme. Una explicación muy humana sería que quiso mantener al BIM 2 como su seguridad, como la custodia de Puerto Argentino, pero para protegerlo a él. Y otra más grave es de que hubo una traición que estuvo urdida por servicios de inteligencia, por conversaciones que no tenemos acceso ni las podemos tener, que, digamos, genera todo tipo de suspicacias desde el momento que casi la gran mayoría de los oficiales de infantería de marina y del ejército, que tienen actitudes heroicas, incluso con decoraciones, fueron luego sometidos a juicios por supuestas violaciones a los derechos humanos, juicios express en muchos casos, con pruebas de dudosa identidad. En el caso de Menéndez es un protegido, un impune,
impune desde el informe Rattenbach, porque no lo condena a ningún tipo de pena, por haber entregado la plaza al teniente coronel Italo Poggi. Rattenbach pide un pelotón de fusilamiento, que Alfonsín lo amnistía, y Menéndez también entregó la plaza, o sea, tenía la orden de resistir. Hay una data muy interesante que revela Robacio, de que según el Código de Justicia Militar, si no tienen los 2/3 de bajas, o no tienen, o se quedan sin municiones, no hay razones justificadas para la rendición. Menéndez transgrede esas normas de la justicia militar y ordena la rendición, arguyendo el evitar las pérdidas humanas, cuando las pérdidas humanas eran inglesas. O sea, Robacio ahí revela que ellos recogen 359 cuerpos de soldados británicos fallecidos, no computa, los cuerpos que levantan los helicópteros militares de los británicos en 2 oportunidades. Una primera unidad, hay un segundo ataque, y hay un tercer ataque que él habla de 84 bajas inglesas, que se sumarían a esas 359, más los gurkas, que él habla de un regimiento de gurkas, que son 1000, y según la confesión del jefe británico de esa unidad de nepaleses, la artillería argentina aniquila a los 2/3, o sea, 700 gurkas o son muertos o son heridos. O sea, la carnicería era del lado británico, del lado argentino solamente hay 30 bajas. Menéndez, que había sido un hombre que había combatido en el operativo Independencia bajo las órdenes de Bussi, Menéndez toma base en Famaillá, en Tucumán. Hay desaparecidos en Famaillá bajo su mando militar. Jamás fue rozado por un juicio del CELS, la dirección política de Horacio Berbisky en esto, salvo un juicio, una causa que se le inicia 2 años antes de que muera, que tampoco le impone la cárcel ni nada, le inician un juicio 30 y tantos años más tarde. Nosotros quisimos hacer este homenaje, que tiene una intencionalidad política, o sea, le pusimos de título Testamento Político Militar, porque el mensaje del contraalmirante Robacio es: Malvinas volveremos. O sea, dicho en el año 87, a 5 años de finalizada la guerra, cuando Robacio tenía un gran poder militar. O sea, era un hombre que tenía la dirección de todas las unidades de combate de la Infantería Marina y de las fuerzas de ataque anfibias. O sea, era enorme el poder que tenía Robacio entonces. La política argentina se fue degradando, se fue volviendo decadente. El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, con la argucia del juicio por la muerte del soldado Carrasco, juicios, violaciones a los derechos humanos, incluso acusaciones de oficiales argentinos que habrían estaqueado soldados, etcétera, qué sé yo. Cuando finalizada la guerra hay fusilamientos de soldados argentinos por parte de los ingleses que nunca... de los que nunca se habla. De los que nunca se habla. Yo más adelante en el programa voy a hacer mención a los acuerdos de Madrid. Traje una copia de los acuerdos de Madrid bajados de la página web de Cancillería en su momento. Y en el año 89-90 ya se había firmado de que Argentina no iba a hacer ningún tipo de reclamo por consecuencias de la guerra. Que eso, bueno, es la traición del menemismo. Hacemos hincapié, digamos, también en el momento histórico que vivimos, que en el video está considerado con esa secuencia final de Lara San Juan, tragedia reciente. Nosotros somos seguidores de la tesis de un ataque inglés, no por una postura política, digamos, por análisis científicos y técnicos.
gente que ha sido invitada al programa. En el apunte 3, el ingeniero Garbars, un experto en informática. En la otra parte del informe que yo le envío al ministro, tiene que ver con la interpretación que nosotros hicimos en la UTN acerca de las características de esas ondas sonoras que para nosotros, sin duda alguna, corresponden a una explosión externa al casco del submarino, porque la energía más de un 90% estaba concentrada en décimas de segundo. Si hubiese sido una explosión interna, hubiese tenido que primero vencer el casco de acero del submarino y después propagarse por el agua, y eso lleva varios segundos. Y como esto son décimas de segundo, y la diferencia entre varios segundos y décimas de segundo es enorme, desde el punto de vista de la ingeniería, no tenemos duda de que se trata de una explosión que se produjo afuera del casco, en el agua directamente. Colisionó con una mina subacuática, dejada, por ejemplo, de la época de la Guerra de las Malvinas. ¿Fue atacado el submarino por un torpedo o fue atacado por un misil? La posibilidad de que haya chocado quedó descartada cuando yo hice la presentación en la bicameral por un experto en explosivos, porque yo no lo soy, obviamente, que dijo que la explosión de cualquiera de esas minas, si es que todavía el elemento explosivo sigue activo, que lo puso en duda por los años que pasaron desde que fueron puestas estas minas subacuáticas, de ninguna manera destruiría ese casco como para producir movimiento. A lo sumo podía producir una sacudida muy violenta, pero no la ruptura del casco de acero. Por lo tanto, este mismo experto, ante la bicameral, dijo que las únicas que quedaban eran la hipótesis del misil o la hipótesis del torpedo. Y me parece que el análisis se debe concentrar en esas señales, porque esas señales representan a la explosión y tienen toda la información que nosotros necesitamos para convencernos de que la explosión fue externa. Estaba viendo recién justamente el titular de un libro de Scalabrini Ortiz, Política Británica en el Río de la Plata. Y el hecho de Malvinas, digamos, es el hecho político más importante del siglo XX que produce la Argentina. ¿Por qué? Porque muestra a todos los argentinos cuál es el real enemigo, un enemigo histórico. La primera vez que descarnadamente se ve quién es el enemigo. Eso derrotó, por lo que decís vos, la rendición. La Argentina pudo ganar la guerra perfectamente. Así había un almirante norteamericano que dijo que lo que no tenía explicación es por qué no ganó la guerra. Así que muchos analistas norteamericanos daban que Argentina estaba en perfectas condiciones de vencer. Pero es tan importante el hecho político que desató, digamos, toda la campaña, digamos, política británica, y el servicio civil de Su Majestad Británica, aunque tenga documento argentino, que se muestra a través de falseamientos, mentiras por un montón de canales, y que el paso de los años ha llevado a esto. En el año 87 estaba muy fresco, no se podía mentir. Hoy pasaron 37 años, los muchachos que tienen 40 años no han sido testigos, no lo han vivido. Entonces, toda una campaña persistente de mentiras. Yo no me olvido, por ejemplo, el caso de Alfonsín, que tachó a esa gesta que fue heroica de carro atmosférico durante la guerra. Eso jamás le hubieran permitido, no sé, en otro país, en Francia, en Inglaterra, que en plena guerra desataran eso. Una falta también de disposición, que es producto, digamos, de esa cultura anglófila, porque toda esa cuestión de respeto, incluso militar, en última instancia, nosotros consideramos que eso es un ataque, digamos, al territorio nacional. Y la forma de juzgar a los ingleses es como juzgaban, no sé, los vietnamitas a los norteamericanos, como criminales de guerra. Sí, cosa que han hecho. A mí, digamos, eso son evaluaciones y connotaciones de una decadencia política cultural muy grande. A mí lo que me conmueve es que haya oficiales de la Armada, familiares de los submarinistas,
asesinados que se resistan siquiera a evaluar como una hipótesis un ataque inglés. O sea, cuando hay testimonios de la hermana de uno de los submarinistas, un suboficial Medina, que le manda un mensaje por WhatsApp cuando están en Tierra del Fuego diciéndole que habían sido perseguidos por helicópteros británicos y buques chilenos. Porque, a todo esto, bueno, hay que hacer como todo un raconto del suceso del Ara San Juan. En noviembre de ese año, por primera vez desde 1983, la Armada realiza operaciones de la flota, o sea, son 10 buques de guerra que van a la zona del Estrecho de Magallanes, realizan operaciones militares. El Ara San Juan es uno de los buques que va. Acá se generó una controversia como que eso había sido hecho violando los tratados de paz de Madrid. Toda una mentira espantosa, porque no son ni tratados de paz, ni están vigentes. Bueno, eso lo vamos a ventilar un poquito más adelante. Pero bueno, el Ara San Juan estaba operativo con una tripulación altamente entrenada, estaba armado, realiza ejercicios de disparo, que hay videos en internet, o sea, hacen blanco en un buque que se pone de blanco. Tiene una misión que el jefe de gabinete se encarga de difundirlo como que se olvida documentación en el escritorio del Congreso, donde va a declarar, que lo recoge, digamos, la gente de la Nación, por supuesto lo divulgan, en donde había tenido, digamos, una operación de avistaje de buques y aviones ingleses frente a Puerto Argentino, además, como que estuvo haciendo ejercicios militares el submarino. Eso para los británicos, conscientes los británicos que los acuerdos de Madrid están caídos, significó un riesgo militar, por eso lo atacan y lo hunden. Y un aviso serio, político y militar, al gobierno actual. ¿Por qué? Porque el gobierno actual, para, digamos, salvaguardar la seguridad de la reunión del G20 que se hacía en noviembre del año pasado acá, tuvo la buena idea de comprar 5 aviones de combate franceses Super Estendard Modernisé, que para los ingleses sigue siendo un trauma bélico. O sea, porque encima este gobierno es tan mamarrachesco que empezó como una disputa si iban para la Fuerza Aérea, si iban para la aviación naval. A Watt siempre dando la nota, lamentable. Por supuesto que terminaron siendo para la aviación naval porque son los que saben operar los Super Estendard. Hay 10 Super Estendard en este momento, más allá de esos 5 en la fuerza de la aviación naval. O sea, le generó inmediatamente a los británicos una sensación de inseguridad que hasta ese entonces no habían tenido. Y ordenaron su destrucción. Lo que uno no entiende, como altos oficiales de la fuerza, no hay uno que sostenga ni como hipótesis la posibilidad de que haya sido hundido, cuando se sabe seriamente que las baterías no explotan. Indudablemente la persecución política que han sufrido, la persecución económica, hay gente que le han ido recortando los sueldos. Hoy día, digamos, un general gana lo mismo que un comisario de una comisaría, no de un comisario general, un comisario de una comisaría. Pero le han ido minando la moral y no tienen capacidad de reacción. A esto, digamos, apuntamos con este homenaje a los héroes de Malvinas y sobre todo a los combatientes del BIN 5 y los comandos del ejército argentino que se cubrieron de gloria en esa batalla seriamente traumática para el Imperio Británico. Hace una semana se cumplió un nuevo aniversario del golpe contra el gobierno democrático de Isabel Perón, y dentro de esta línea, digamos, de investigación histórica que estamos esbozando, que tiene como un eje, digamos, Malvinas, el petróleo argentino, el Imperio Británico como agresor histórico
queríamos que nos cuentes, Luis, un poco revelaciones que son de investigaciones recientes sobre causas ocultas de esa decisión. Lo que respecta, bueno, a la agresión del Imperio Británico, era algo que se desarrolló durante largo tiempo, durante varios ministros de Relaciones Exteriores del gobierno popular de aquella época. Los ingleses, por supuesto, ellos pretendían, digamos, mantenerse sin ninguna participación y desarrollar la investigación sobre el tema de petróleo. La misión Shackleton va a intentar continuar con los estudios que ya habían hecho misiones anteriores de los británicos. Hay un trabajo muy interesante, un muchacho, un amigo, un militante de Santa Fe, de Rosario, Diego Massieri, que investigó mucho esto, lo conozco a él, y muy seriamente. ¿Qué pasó? La misión, cuando el gobierno británico, ya en el desarrollo de toda su política, anuncia que va a venir la misión Shackleton, un buque oceanográfico que iba a continuar con la investigación de las reservas petroleras en Malvinas, el gobierno argentino rechaza eso. Incluso no solo lo rechaza el gobierno argentino, tanto la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, se manifiestan de que eso es una agresión y romper el estado de las negociaciones, lo consideran como una agresión. El gobierno de la señora de Perón, digamos, rechaza eso, se opone, incluso ella da la orden al buque, al Stormy, que va a seguir al buque oceanográfico, le ordena detenerse. El buque no se detiene, poco antes de entrar a Puerto Argentino le va a disparar como advertencia, pero los británicos siguen y llegan, digamos, a Malvinas. En ese momento el gobierno argentino, que tenía dos proyectos importantes, uno era el adelantamiento de las elecciones y la otra era la convocatoria para romper relaciones diplomáticas, porque se había procedido a retirar a los embajadores. Anchorena era el embajador del gobierno entonces en Gran Bretaña, se habían retirado los embajadores, le sugieren también que se retire el embajador británico, pero no había ruptura. Pero va a plantear correctamente, digamos, como tenía que resolverlo el Congreso, la ruptura de relaciones diplomáticas. Eso uno lo ve, se muestra, no es casual el rencor o la campaña, digamos, que se desató contra la expresidenta, de incluso no se la reconoce como que sus derechos humanos hubieran sido violados, siendo que fue detenida, siendo, digamos, una figura principal, siendo la primera que reclamó junto al doctor Vittel y a Herminio Iglesias por los derechos humanos, son los primeros que reclaman. Pero esa política real contra los intereses británicos y de defensa de la soberanía argentina va a desatar que la inexistencia prácticamente. Yo creo que es el motivo, uno de los motivos principales del golpe, aunque se hayan cubierto con otras manifestaciones. Sí, y digamos, similar a lo que pasó en el 55 cuando la Marina y la concomitancia de la guerrilla y de la lucha armada, que bueno, sacábamos a colación el suministro de material de guerra de Gran Bretaña a la guerrilla, que son aviones de British Caledonian que son decomisados en el Ceiza. Y más grave que fuera un avión de una compañía británica, que muchos cuando se lo sorprende y se lo detienen venían como valija diplomática, o sea, bajo la cubierta, digamos, de la protección diplomática de Gran Bretaña. Porque bueno, la excusa, digamos, del golpe militar es la incapacidad del gobierno constitucional para frenar a la guerrilla. Investigaciones recientes también. Ya no existía, ya estaba derrotada. Esto es de hace 2 años, el reportaje
en el diario La Nación del doctor Julio González, que era secretario legal y técnico del gobierno de Isabel Perón, con información fidedigna el primer desaparecido, digamos, es un militar, es el teniente coronel Sergio Montiel, que era secretario de la CIDE, que desaparece casi un año exacto antes del golpe, el 25 de marzo del 75. La información que tenía el teniente coronel Montiel era de la connivencia que había entre las cúpulas militares y las cúpulas de la conducción de Pimontoneros. Al día siguiente de la desaparición de Montiel es asesinado el teniente coronel Rico, Martín Rico, que era el oficial del ejército que estaba investigando la AAA. Es fusilado, lo abandonan cerca de la casa de Montiel, en Constitución casualmente, y desaparece de la caja fuerte que tenía en su despacho toda la documentación que tenía que ver con las investigaciones sobre la AAA. Es como llamativo también el atentado que ocurre una semana antes del golpe en el edificio Libertador. Es un supuesto atentado para asesinar a Videla. La dirección política del atentado a cargo de Horacio Berbisky, que era jefe de inteligencia de Montoneros en ese momento, pero que nunca había participado directamente como elemento militar, porque bueno, el hombre siempre fue un intelectual. Pero la misión que tenía Berbisky estaba escondido en el monumento de los españoles que está detrás de la Casa de Gobierno. Tenía un pullover rojo y él tenía que agitar el pullover rojo cuando apareciera Videla. Había una bomba vietnamita que se había plantado. Las bombas vietnamitas son bombas de fragmentación con bulones y miles de clavos adentro. Berbisky sacude el pullover antes de que aparezca Videla, que por supuesto sale ileso. Muere un camionero que pasaba, Blas García de nombre, que los muchachos de camionero nunca le han hecho un homenaje. Y milagrosamente pasa el camión de Blas García y evita que la onda expansiva le pegue a un transporte escolar que pasaba al lado. Por supuesto que ese atentado tan desafiante a una cuadra de la Casa de Gobierno era como la señal del acabose, de la incapacidad del gobierno constitucional para frenar a la guerrilla, que fue la gran excusa. En fin, seguimos con esta trama de espionaje, de traidores y de personajes tan connotados de la política argentina de los últimos 30 años que siguen siendo impunes. Sí, todo impune y siempre la mano oculta que el gran director de la orquesta, ¿no? Como decía Calabrini Ortiz, que son los intereses del Imperio Británico. Sí, bueno, los intereses del Imperio Británico están, y nosotros sabemos que es el enemigo y podemos llegar o no a desarrollar una política nacional. Lo que es pavoroso es el nivel de traición que hay acá. Claro. Tengo acá en mi poder una impresión facsímil de los acuerdos de Madrid. En su momento los bajé de la página web de la Cancillería, que tenía una edición muy prolija, muy sistemática, profusamente documental de todo la cuestión Malvinas. Hoy día la página web de la Cancillería ha sido desmantelada, parece una página web fantasma, casi no tiene información. Pero bueno, logramos rescatar este documento al que llegué por casualidad, de puro lugar, y demitifica una de las mentiras más instaladas, tanto por los agentes del imperialismo, como lamentablemente por gente del sector nacional. En el caso concreto lo nombrábamos en el bloque anterior, del doctor Julio González, que escribió una obra que se llama El Tratado de Versalles Argentino, qué sé yo,
Y los acuerdos de Madrid, primero que la palabra paz no existe, dice Acuerdo de Madrid 2, que es este. El Acuerdo de Madrid 1 se había firmado en 1989, en octubre, el 19 de octubre de 1989, Menem, Cavallo, que era canciller, y Margaret Thatcher, y se proponía esta reunión que se realiza el 15 de febrero de 1990, también en Madrid. El representante de la delegación argentina es el doctor García del Solar. Y es una carta de intención, digamos, en donde el gobierno argentino y el Reino de Gran Bretaña se ponen de acuerdo en algunos puntos sustanciales que tienen que ver con negocios, con inversiones extranjeras. Después se sancionó una ley de inversiones extranjeras durante el menemismo que habilitó la devastación de la minería argentina, la entrega de YPF encubierta a Repsol, una empresa de pantalla de la British Petroleum, y cuestiones estratégico-táctico-militares que tenían que ver con avisos que tenían que dar las fuerzas navales y aérea argentina en caso de que hubiera movimientos de naves, de buques de combate. La zona de exclusión que se había marcado el año anterior se había derogado, o sea, no existía la zona de exclusión. Reglamentaban temas de pesca, comercio. Nosotros estamos emitiendo algunos párrafos sustanciales que tienen que ver con dos cosas que son primordiales. Primero, esto no es un tratado de paz. ¿Por qué? Porque la Junta Militar nunca le declaró la guerra a Gran Bretaña. ¿Y por qué no le declaró la guerra a Gran Bretaña? Porque solo el Congreso de la Nación puede declarar la guerra. Declarar la guerra y firmar la paz. O sea, si no se declaró la guerra, no podés hacer un tratado de paz. Es un acuerdo sobre hechos puntuales, y con relación a la duración, es expresa, o sea, se habla de que se realizarán reuniones periódicas para ratificarlo, cosa que sucede durante 10 años, de 1990 al 2000. En el año 2000, el canciller Rodríguez Schiavarini firma la última ratificación. Este es el punto séptimo, duración. En el 2001, la crisis del 2001 impide, digamos, que Schiavarini vuelva a firmar con los representantes del Reino Unido. Rukav, como canciller de Duhalde, no lo hace. Bielsa, como canciller de Néstor Kirchner, tampoco. Timerman no lo hace tampoco. El canciller anterior a Timerman, Tajana, tampoco lo hizo. Tajana es el hombre que tiene un compromiso más serio con la causa de Malvinas. O sea, es un acuerdo caído hace 19 años. Cuando ocurre el incidente, el atentado contra el Ara San Juan, hay sectores de la prensa que se desgarran las vestiduras hablando de la violación fragante que había realizado el Ara San Juan al entrar en la zona, digamos, de Puerto Argentino, cosa que estaba prohibida por el tratado. Todo mentira. O sea, lo escandaloso de esto es que esa mentira es soportada por la oficialidad de los altos mandos de la Armada. O sea, cuando los periodistas lo increpan al capitán Balbi, que era el vocero de la Armada, sobre esta contravención, Balbi también se hace eco y dice: no, en ningún momento se incurrió en contravenir el tratado y qué sé yo. Una cosa demencial. Nos parece, incluso a mí me ha pasado de estar charlando con asesores del Senado del Frente para la Victoria. O sea, no eran asesores del PRO,
y que me hayan dicho que el Acuerdo de Madrid era secreto, que tenía cláusulas secretas, y estaba colgado en la web de la Cancillería, de su gobierno. La actitud de este gobierno felón es alevosa, digamos, cuando la canciller Marcorra dice que va a viajar a Londres para pedirle autorización a la reina para que podamos comprar armamento y demás, no hay una letra de este acuerdo que diga que la Argentina no se puede armar, ni una. O sea, y si no le vas a comprar aviones de combate a los ingleses, cómpraselo a los rusos, a quien quieras, pero lo podés hacer. Nada impide, no se habla de ni una letra de esto. Por supuesto que el plan de este gobierno, que es un gobierno que ya funciona de facto, porque son decretos de necesidad y urgencia, cuando se ordena, digamos, licitar la cuenca petrolera de Malvinas, que se supone que se van a abrir ahora las licitaciones, incurre en una alta traición a la patria. O sea, la Constitución Nacional se expresa que ese territorio es territorio argentino y jamás podés abrir una licitación donde van a participar empresas inglesas. O sea, por supuesto que se anotaron. Que es, digamos, lo que en su momento proponía Lord Shackleton. Esa era la propuesta política estratégica con el tema del petróleo, que es la segunda reserva petrolera del planeta. O sea, supera en 25 veces a Vaca Muerta lo que hay ahí. Y Lord Shackleton en su informe dice que las explotaciones no deben derivar a las islas, o sea que las terminales petroleras no tienen que estar en las islas. Ahora se votó un puerto petrolero de aguas profundas en Tierra del Fuego. O sea, los fueguinos del Frente para la Victoria, contra la votación del presupuesto de Macri, lograron que les entreguen fondos del Banco Mundial para construir un puerto petrolero de aguas profundas en Tierra del Fuego, que es para el petróleo que van a robar los ingleses. O sea, la complicidad de la clase política argentina con la entrega de Macri es alevosa. O sea, Macri es traidor a la patria, el Frente para la Victoria es traidor a la patria, los radicales son traidores a la patria. O sea, hasta ahora no escuchamos, no sé, estoy esperando que Pino Solanas hable al respecto, por lo menos. Nadie se ha pronunciado sobre el tema. Por lo menos queríamos poner sobre la mesa este documento, que es irrebatible, que no lo encuentran ahora porque lo borraron, como borraron todo. Pero bueno, nosotros vamos a ir agregando a medida que podamos copias del mismo. Bueno, Luis, no nos vimos en todo el verano, porque el apunte 5 lo grabamos en diciembre, pero antes del 21. Y ya lo grabamos en otoño, o sea que en el verano, el verano estuvimos de vacaciones, como corresponde. Y la verdad que bastante satisfecho hasta ahora por lo que hemos logrado, a pesar de nuestra inexperiencia, de no ser periodistas y de estar aprendiendo a comunicar. Sí, se han planteado los temas principales, creo que hay que resolver en la Argentina. Creo que el tema deuda externa, el tema destrucción total de la economía nacional y la causa de Malvinas, que es la causa política por excelencia. Malvinas y el petróleo argentino. Y el petróleo, pero digamos que el petróleo se desprende hoy prácticamente. Son todos interconectados, no son independientes entre sí. Es decir, la reconquista, digamos, del nacionalismo económico, de la soberanía política, sin las cuales no habrá nunca justicia social, obviamente eso. Y hemos introducido la originalidad de la democracia participativa como una forma de superación del sistema de representación que nosotros lo hemos quebrado y fracasado. Es decir, la democracia participativa, vos sabés que soy convencido que es la única solución ante la cooptación que se ha hecho incluso de los estados nacionales por parte de los intereses mundiales. Es evidente que se han cooptado los intereses nacionales, que es una construcción que va a llevar su tiempo, que no es, digamos, una propaganda política de elecciones que no conducen a nada. Ya vemos que los
oficialistas endeudan al país y los opositores dicen cómo vamos a pagar la deuda, o sea, que siguen lo mismo. Y creo que lleva un tiempo, y sobre estos temas. Nosotros lo que queremos es agradecer a la gente que está acompañando, agradecer la difusión también, porque hace falta. Y nos gustaría también de que haya alguna mínima devolución, comentarios que sean objetores, que nos critiquen, no que nos elogien, porque es como que hace falta un poco de ida y vuelta en esto de la construcción de la comunicación por internet. Pero bueno, los esperamos. Buenas noches y muchas gracias.